a todos y a todas. Acá estamos en De Médicos, Poetas y Locos. Todos tenemos un poco. Hoy estamos con Ana Gallardo, artista visual, y vamos a compartir con ella un poco el motivo por el cual una persona se hace artista. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Vamos a conversar con ella. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Mira, bueno, un poco es esto, ¿no? En este espacio donde nosotros tratamos de invitar a aquellas personas que tienen una particular manera de ver la vida, de interpretarla, tu obra es una obra que llama mucho la atención y lo van a ir viendo los televidentes, tus imágenes. ¿Por qué sos artista, Ana? Soy artista porque es una herencia, primero. Soy hija de padres artistas. Mi madre era pintora, ella falleció cuando yo era muy chica y mi padre era poeta. Y entonces, y no viví muchos años con él, viví muy pocos en realidad. Entonces heredé de alguna manera el gusto por el arte, o sea, creo que era lo que he mamado, ¿no? El olor de la pintura. Y grande, ya cuando decidí que iba a ser artista, que igual creo que toda la vida supe que lo iba a hacer, mi mayor decisión fue que después de muchos años es lo que sé, es la de relacionarme con mi madre ausente, ¿no? A través del arte me relacioné con ella, entendí el mundo femenino, pude dialogar con el género, o sea, busqué mi identidad y mi relación con ella. O sea, creo que el arte es mi madre y yo me relaciono con ella a través de mi actividad. O sea, eso es como lo muy estudiado. Bien. A través de muchas preguntas que me he hecho toda mi vida, ¿no? Y tu obra es variada, tiene mucho que ver con instalaciones. ¿Cómo fuiste encontrando la manera de expresarte? ¿Probaste otras cosas? ¿Probaste pintura? ¿Probaste escultura? ¿Cómo fue? Sí, comencé obviamente por la pintura, ¿no? La pintura era la herencia inmediata, mi madre era pintora. Cuando comencé a trabajar, la edad, o sea, no había otros lenguajes que la catalogación de la pintura, la escultura, el grabado, ¿no? Y me cuajaba la pintura. Pero después de muchas vueltas y después de muchas búsquedas, fracasos, ¿no? Sobre todo en muchos fracasos, casualmente encontré otros lenguajes que fue la instalación, el objeto, ¿no? Eso me fue llevando a hacer videos, el audio. Sí. En realidad, lo más importante es la necesidad de un decir, que en el arte contemporáneo a veces es mala palabra, el qué tenés que decir. Pero como hay algo en mí, que hay como un tema que me va dando vueltas en la cabeza y de ahí sale después el lenguaje, la herramienta que voy a utilizar. Ahora que contás esta relación tuya con tu madre y que también referís que viviste poco tiempo con tu padre. Sí, con los dos, poco tiempo, sí. Con mi madre hasta los 6 años y mi padre viví, no sé, desde los 12 hasta los 17, de 15, 16, 17 años. Sin embargo, hay en tu página un capítulo sobre tu padre, una pieza, Mi Padre. Mi padre. Donde narra quizás, muy pocas personas tienen la suerte de que esté narrada su historia desde tan en el inicio, ¿no? Tu propia historia. Sí. Comenta un poquito eso. En realidad, esa pieza fue también casual. Me gusta, todo mi trabajo es autobiográfico, por más que puntualmente no esté hablando directamente de mí, pero casi todo es autobiográfico. Sí. Y una vez, de todos modos, estando en México, lugar donde viví muchos años y donde parte de mi familia es allá, me dieron mis tías unos álbumes con fotos y documentación de la familia, de mi padre y de mi madre, y apareció un recorte de diario que justamente hablaba de la llegada de mis padres a Argentina.
era como muy claro porque el periodista que los había conocido ese día, que él cuenta esa situación, que era el día que llegan mis padres, que toman el tren del puerto de Buenos Aires a Rosario. Se toman el tren, ellos se conocen en el tren. Y bueno, una vez que tuve ese recorte de diario que lo encontré, volví a Argentina, no sé, un día y le dije a mi papá que me gustaba que lo leyera frente a una cámara, ¿no? Y como que es el resultado. Mi padre no sabía de ese recorte, entonces cuando lo lee, se sucede toda su vida, ¿no? Su vida y la mía, digo, porque en realidad el día mi madre cuando estaba en ese tren ya estaba embarazada de mí. Sí, es muy impresionante, sí, es muy impresionante. Entonces, mi padre al leer ese texto le produce mucha emoción porque es verse. Después al año mi padre se muere además, ¿no? Después de esa pieza, año y medio. O sea que yo todavía veo esa obra y yo no puedo separarme de esa pieza. Digo que es terapia pura. Porque, ¿viste? Bueno, es muy... Sí, se nota la emoción, fluye por muchos lados ahí. Es crudo el video, ¿no? Como yo no soy videasta en sí, digo, no tengo como las herramientas. Yo todas las herramientas que utilizo las utilizo de una manera muy precaria y como con la urgencia que tiene para mí hacer un trabajo. Entonces tomé la cámara, una cámara que me habían prestado, y como lo filmé, salió y tiene muy poca edición, como que saqué las partes donde mi padre se pone a llorar verdaderamente, porque ya me parecía que era demasiado golpe bajo, ¿no? Pero después tenés, bueno, montones de cosas. Hay una ida y vuelta con objetos distintos. ¿Por qué elegís esos objetos? ¿Cómo llegaste a esto? En realidad venía trabajando con una serie de objetos, con temas como más políticos, pero un día escuchando un bolero de una cantante mexicana que a mí me encanta, que se llama Paquita la del Barrio, no sé si la conoces, y ella es una cantante feminista. No sé si se llama ella feminista, pero es una mujer que tiene una historia bastante particular porque encontró a su marido Era una señora de barrio, ¿no? Que encontró a su marido en la cama con su mejor amiga. Entonces ella en ese momento se desespera, se enoja y lo echa al marido de la casa y en su casa hace como una cantina, ¿no? Y empieza a cantar y ahora es muy famosa, es como un ícono. Tiene una canción que se llama ¿Cómo voy a vender? Y habla de eso, ¿cómo voy a vender? O sea, como que un hombre, el hombre la abandona y entonces la gente le dice a ella que por qué no vende todas sus cosas, ¿no? Y ella dice, ¿cómo voy a vender? Y va narrando todos los objetos, cómo voy a vender la cama, donde dormíamos, la almohada donde me soñaba, el canario, la jaula del canario que compramos juntos, no sé si es lo único que me queda de su amor. Entonces lo que hice yo fue como cantar, hacer un audio de esa canción, canté esa misma canción a capela y junté todas las piezas que tengo desde mis 14 años, de mi primer novio, todo lo que me queda a lo largo de la vida de todos los hombres que fueron pasando en mi vida, ¿no? Como haciendo un rejunte de una historia amorosa, como que cada objeto en sí tiene parte de esa historia y me va sosteniendo, me va formando una identidad que también es absurda, que raya con la locura, ¿no? Hice una exposición donde todos esos muebles estaban apilados, o sea, junté todos esos muebles en una exposición, estaban todos apilados sobre una pared, encintados, con la cinta de papel de pintor, ¿no? Encintados como con una acción de locura, una pared, como intentando no perder el alma de esos objetos, que de última o de primera es el alma mía, ¿no? Sí. En otra pared apilé un montón de dibujos que estuve haciendo de todos esos objetos, ¿no? Eso, el cuerpo que tiene el objeto es la memoria y tiene un algo que lo tomo, en este caso es mío. Otras veces cuando trabajo con los objetos de otras personas me voy apropiando de esas almas y las convierto en mis propias necesidades, las hago mías, claro. Me convierto en el otro. También la distribución de cómo los pones y la luz que usás, es como que tienen una corporalidad y una fuerza de que yo mirándolo en una imagen de video, me imagino lo que debe ser verlos. Claro, porque forman como paisajes, ¿no? O sea, hice otra instalación en Francia
se llamaba Fragmentos, esa muestra se llamaba Fragmentos para una niña triste, Sí. que tenía que ver con esto, ¿no? Con la idea de eso mismo, ¿no? Sí. Pedí los muebles en todo el pueblo, en toda la ciudad, a través de contactos. Entonces llevaba los muebles al centro de exposiciones. En un lugar los apilé en la pared, mostrando solamente, o sea, los puse como si fuera un cuadro, ¿no? Con la idea de solamente un objeto que en sí mismo tiene una carga. Y en otra exposición los volví a encintar en un paisaje que era como un mar uniéndolos, ¿no? Y formaba un gran bulto. Y tenía que ver eso, con la reconstrucción de las almas, ¿no? Con la de un fragmento para una niña triste, era claramente la reconstrucción de mi niña triste, ¿no? Sí, sí. Y ¿vos tenés objetos de tu infancia? ¿Tenés objetos de tu madre? No, nada. Por eso de alguna manera no tengo nada. De hecho, la mayoría de mis muebles se han perdido. O sea, en sí no tengo nada. Materialmente tengo nada. No tengo casa, absolutamente. Entonces, ese ejercicio tiene que ver con la idea de apropiarme y de hacerme un mundo que no tengo. Es como un submundo, ¿no? Sí, sí. De la idea de eso. No tengo absolutamente ningún recuerdo, ni tuve una casa con mi madre, ni con mis padres. Entonces, el apropiarme de eso era como construir, ¿no? Reconstruir esos fragmentos que me faltaban, una cosa así. También tenés algo que también, qué sé yo, no sé vos cómo lo vivís, pero viéndolo como espectadora, esta cosa de la habitación que armaste ambulante, con la casa rodante. La casa rodante. También usé a Paquita, la del barrio, me va a matar si se entera. Pero sí, la casa rodante tiene que ver también con una situación de vida que tuve, que perdí, o sea, alquilaba una casa, me la pidieron antes de lo que yo pensaba y no tuve tiempo de reconstruir el dinero, todo lo... Y estuve un año con mi hija dando vueltas, sin casa, mudándonos, esperando una situación, y mientras tanto guardábamos los pocos muebles que teníamos, tampoco es que tenía en un espacio que medio se echaron a perder. Entonces, con esos muebles, de alguna manera, hice mi casa rodante. Construí una casa con una base que tenía ruedas para andar en bicicletas. Los muebles eran como el techo, las paredes, ¿no? Entonces ahí uno subía a esa casa y salimos a rodar por la ciudad con mi hija y amigos que nos ayudaban porque tenía varias dificultades, estaba mal hecha, entonces bandeaba, ¿no? Y bueno, era como un exorcismo además de lo que necesito, ¿no? Espero que ahora me vuelva. Me gusta mucho. Vamos a continuar en un ratito. Acá estamos de vuelta con Ana Gallardo. Un poco ya estarán viendo las imágenes y ya estarán queriendo saber más de todo esto que nos estás contando. ¿Cómo fue tu experiencia como mamá con tu hija, con esta búsqueda que vos tenés de tu madre? Hermosa. En realidad soy madre soltera por voluntad propia, digo, o sea, yo busqué embarazarme sola para tener a mi hija. Y bueno, mi hija ya tiene 21 años y fue eso, como un acto, ¿no? Consecuente de una vida prácticamente sola, ¿no? Toda la vida. ¿Y ella soy feliz te siguen todas tus...? Sí, mi hija ahora igual estuvo viviendo en México, ella nació en México, hace 3 años, bueno, vivimos acá toda la vida, pero hace 3 años se fue a estudiar a la universidad, ahora justo acaba de regresar. Bien.
Y sí, es bastante gamba, ya, sí. Sí, No le queda otra, me parece también. Tu temática tiene que ver también con esta postura de las mujeres, como vos decís, tuviese una instalación que tiene que ver también con temas complejos como el aborto. Sí. ¿No? ¿Por qué la hiciste? ¿Cómo se te ocurrió eso? Contá un poco. Es que todo esta cuestión autobiográfica tiene que ver con los problemas míos, el tema de las mujeres, ¿no? La violencia en este mundo que a lo mejor sigue siendo tan violento, pero en mi adolescencia o juventud era todavía mucho más violento, sobre todo para mí. Sí. Había de cosas que no se hablaban, ¿no? Como se habla ahora. O sea, mi hija puede hablar conmigo totalmente. En mi generación no, o sea, soy de esta generación de mujeres que trabajó para que ciertas cosas cambiaran. Me considero una feminista de las primera ola. Pero, entonces mi obra tiene que ver con eso, ¿no? Como que todos los temas son, y el tema de la ilegalidad del aborto y de todo lo que sucede siendo un tema tabú y tan maltratado, creo que era en el momento, además en los años 90, cuando yo trabajaba esas piezas, eran como para mí urgente de decir, ¿no? Sí. Más allá de que la tendencia en el arte pasaba por otro lado, yo seguía trabajando con estos discursos que para mí son como políticos, ¿no? O sea, yo siento que mi obra, por más que sea biográfica, es política también, ¿no? O sea, en este momento estoy trabajando con el tema de la vejez, la edad, todo lo que representa y cómo envejecer las mujeres en un mundo que básicamente es prohibitivo, ¿no? Como qué hacer cuando uno llega a esta edad que está como marginado. Entonces, en este momento mi trabajo está basado en eso, ¿no? Contá un poco, esto lo hiciste en México. Claro, yo tengo un proyecto que se llama Un lugar para vivir cuando seamos viejos, que es como la creación de mi propio geriátrico, ¿no? Donde voy a vivir yo con amigos. Y para llegar a esa instancia o cómo hacerlo, estamos en una etapa de investigación, entonces investigamos todo lo que tiene que ver, o investigo todo lo que tiene que ver con la vejez. El año pasado hice varias piezas, una fue la de la Bienal de San Pablo, que ahora estuve en Londres en una exposición con ellos, que era una escuela de baile. Entonces fui a México y encontré a unos viejitos que bailan danzón en una plaza y los invité a bailar en San Pablo y después los invité a bailar en Londres en unas instalaciones que armé, con la idea de que estos señores que son jubilados, que bailan en la plaza, que no son profesionales ni nada, que bailan como placer los sábados, enseñen ese lugar que hace falta, cómo, ¿no? Y al bailar con gente joven, el tocar un cuerpo viejo que tanto cuesta, ¿no? Cómo hacer para, no sé, ese contacto, esa herencia que la estamos perdiendo. Y otro trabajo que hice trabajé con un geriátrico de mujeres prostitutas que hay en México, es el único lugar en el mundo, creo yo, que tiene un geriátrico para las mujeres de la prostitución de la calle, únicamente, ¿no? Es un lugar muy marginal, bastante violento, tiene bastantes complicaciones, me fue muy difícil trabajar ahí, pero bueno, eso fue después de toda esa experiencia, me gané una beca para estar 3 meses en ese lugar. Tuve una experiencia muy fuerte y la traduje en una pieza que fue expuesta este año en la galería de Ignacio Liprandi, ¿no? Que si uno se mete en la página web, se ve. Ahí aparece. Aparece la muestra, sí. Y o sea que vas atravesando todos los temas que a vos te preocupan o que te tocan, se transforman en una obra. Se transforman en obra. En obra. Como que de lo cotidiano, de mi relación cotidiana y de mis relaciones afectivas o de mi búsqueda de relaciones afectivas, de mi búsqueda de madres, abuelas, familia, ejemplos, ¿no? Como nace normalmente una pieza. El contacto con la gente, el vínculo afectivo es lo que me mueve de alguna manera y eso se traduce las historias de vida, ¿no? Me apropio de esas historias de vida y me gusta trabajar en comunidad o me gusta trabajar con los colectivos, entonces considero que casi muchas piezas están hechas así, de esa manera. Cada persona con la que yo invito a hacer como un retrato
más que invitar a hacer un retrato, es me apropio de su historia, de su vida, y lo convierto en mi obra, ¿no? Como les robo su alma y hago mi trabajo. Pero casi siempre es de lo cotidiano, ¿no? Sí. Me baso en... ¿Y tu público, quién es tu público? ¿Son jóvenes, son distintos, son académicos, son gente del pueblo? ¿Cómo es? No, en realidad mi público, creo que el arte contemporáneo, yo me siento inscripta en estas líneas, es bastante cerrado y no es popular, o sea que mi público, si es que tengo un público, yo tengo como interlocutores, mejor dicho, digamos así. Y esos interlocutores son propios del arte contemporáneo. Por suerte, para mí, tengo interlocutores jóvenes, en el sentido de que están frescos y la devolución siempre es crítica y está bien y me obliga, no sé, como un vampiro que de alguna manera me obliga a evolucionar y estar atenta a todo, ¿no? Sí. Y sí, no sé si hay interlocutores académicos, digo, pero siempre es dentro del mundo del arte, digo, no es muy raro que salga. Porque esa es también algo que yo siempre pienso, ¿no? Cómo hace el artista para mostrar, para llegar y qué recibe. Y vos, la Asociación Argentina-México es una asociación muy tradicional en nuestro país, ¿no? Sobre todo en el intercambio cultural. Sí. Como que nos enriquecemos unos con otros. ¿Por qué elegiste el danzón? ¿Fue porque sí, porque estaban estos viejitos en esa plaza? ¿Porque en México es diferente? No, el danzón lo elegí porque hay un señor, don Raúl, que bailaba en la plaza con 93 años en ese momento de una manera impresionante y realmente era muy divertido, muy gracioso verlo. Entonces fui a buscar a este señor. Lo que pasa es que cuando llegué, en ese momento no estaba enfermo. Entonces, bueno, ya que estaba ahí, busqué otros personajes. Tengo un conocimiento del danzón mayor que a lo mejor danzas argentinas, porque viví mucho tiempo, ¿no? Claro. Pero especialmente fui a buscarlo a don Raúl, que, bueno, ahora ya sé que falleció el año pasado, digo, pero ¿Y cuando llevaste esto a Londres, otro lugar? Otro lugar, sí. ¿Notaste diferencia? Sí, noté diferencia. La pieza la hicimos en la Bienal de San Pablo, dentro de un marco artístico, o sea, donde había muchas obras en el 2010, ahora está pasando la nueva Bienal. En ese momento había mucha gente, o sea, y además estaba contenida dentro de un marco de discusión de arte, entonces la gente que estaba allí habitualmente va a ver el arte, ¿no? Como estaba. Pero en Londres, en el medio de una plaza, estuve en Parasol, que es una fundación que invita a un artista por año a hacer un proyecto urbano. Este año me tocó a mí y te instalan en cualquier lugar de la ciudad o lo que ellos creen que es más o menos interesante. Y el público inglés no baila, o sea, no baila, es mucho más reacio al papelón, ¿viste? Entonces, la mayoría de la gente que subió a la pieza era gente que había tenido relación con América Latina o que estaba o los latinos viviendo en Inglaterra, ¿no? El resto era como espectador de la pieza, ¿no? O sea, fue interesante también por eso. Porque ese es digamos, un ingrediente del arte que yo siempre trato de abordar, porque hay que mostrar lo que hay que animarse a mostrar, decir, esto es lo que soy yo y lo que creo. No todos podemos hacer eso. No, es como, además era fuerte porque en la ciudad, en Londres, sobre todo en la parte donde nosotros estábamos, no había personas mayores. Mirá. Toda gente joven. O sea, las personas mayores, tal vez había gente de mi generación dando vueltas. Había turistas, pero no era una zona de turismo, era una zona de oficinas. Entonces, la gente que estaba ahí era toda gente de trabajo, jóvenes, Entonces era extraño también vernos a nosotros, o sea, yo que tengo 54 años y el resto que los 3 bailarines tienen casi 80, entonces era como fuerte, ¿no? Ver bailar a una señora moviendo las caderas, como intentando ser... No intentando, sensual, digo, pero no con... Y la gente era como raro, ¿entendés? Les parecía como
hasta gracioso a veces. En algunos casos me ofendí, discutí con algunos. Y también en algunas situaciones, que son vecinos que se quejaban porque el ritmo les parecía que era un horror, ¿no? El tema de lo latino y la discriminación de razas. ¿Y ahora tu búsqueda por dónde está pasando, Ana? Tengo 2 proyectos, estoy trabajando sobre un paisaje, estoy trabajando en la construcción de un paisaje que es donde tiré las cenizas de mi madre en México, la laguna de Zempoala, que es un lugar precioso, o sea, a través de una historia muy larga de cómo de mi madre se muere, dónde la enterramos, la desenterramos, o sea, todo un tema larguísimo. Llegamos a tirar sus cenizas en ese lugar que encontramos casualmente y después de muchos años volví y me entero que Zempoal era el nombre de una mujer que se murió de amor y que las lagunas, o sea, el lugar se llama las 7 lagunas de Zempoal. La leyenda dice que se muere Zempoal de amor y la gente la llora y de esa manera se forma la laguna, ¿no? Entonces yo volví después de muchos años, de 20, y me encontré con que realmente el lugar era un paraíso, ¿no? Y entonces tiene su naturaleza propia, sus vegetaciones, como un ecosistema, ¿no? Es un lugar propio. Y me encantó la idea de que en realidad pensar la vida continúa en la naturaleza después de la muerte. Entonces estoy reconstruyendo como ese paisaje propio. Y el año que viene tengo una muestra en París, también un evento urbano que comienza el 28 de abril del año que viene. Y voy a hacer una pieza también que tiene que ver con esto de la edad, ¿no? con la enseñanza, y voy a hacer una huerta urbana enorme, como una especie de Torre Babel, donde voy a llevar de acá algún agricultor entre paraguayo, misionero, para que nos enseñe a hacer. O sea, estoy como buscando a qué verdura, semilla hay de la época de la colonia o precolonia, que todavía es como autóctona y está bastante natural como para llevar y enseñarles a trabajar la tierra a nuestro modo, ¿no? Bueno. Una cosa así. Llegamos al final de la entrevista. Te agradezco que hayas venido. Gracias a vos por el interés. Siempre muy intenso ver cómo el artista busca y logra plasmarlo. Nos encanta. Bueno, gracias a vos. Hasta la próxima.